La vida del Espíritu no es un asunto abstracto, ni es un asunto de no lo poder interpretar. La vida del Espíritu es un tema de naturaleza. Entonces, muchas veces cuando nosotros hablamos de estos temas de la vida del Espíritu, sucede que uno trata de explicarlo. ¿Cómo será una fuerza? ¿Cómo será? ¿Cómo lo voy a ver? ¿Cómo lo voy a sentir? Y empezamos a ordenar algo de manera tan natural que solo se puede entender de manera espiritual. Es muy complejo el tema. De hecho, había un erudito, un hombre muy conocedor de la Escritura, estudioso, que a lo mejor usted lo conoce, ¿se acuerda? Nicodemo. Y Nicodemo era un hombre que conocía la palabra, que era instruido en la palabra, y dice que para que no ser descubierto por sus amigos, por su grupo, viene a Jesucristo de noche y tiene una conversación con él, y Jesucristo le empieza a narrar el nuevo nacimiento, le empieza a conversar, le empieza a abrir los ojos, porque aún ese hombre, aunque tenía la palabra, aunque conocía la Escritura, aunque tenía la tradición, no conocía la vida del Espíritu. Aunque había guardado, aunque caminara en esa palabra, él no conocía lo que el Señor le estaba diciendo. Y es por eso que le dice: Nicodemo, lo que a ti te falta, lo que es necesario es que nazcas del Espíritu. Tú, Nicodemo, no me vas a entender lo que yo te hablo, porque tú estás en otra naturaleza, tú estás en la carne. Y esto queda muchas veces en la Escritura expresado, pero yo quiero leer Romanos, donde hemos estado, donde le encargué a cada uno de ustedes que leyera Romanos 8 y que estuviera ahí, que el Espíritu les hablara. Y esto solamente quiero compartirlo a modo de compartir palabra. Compartir palabra no es solamente lo que yo le voy a agregar, lo que puedo decir que de parte de Dios me habló, sino que compartir palabra. Esto es compartir pan. Esto es hambre. Perdón, esto es pan al hambriento. Esto es agua al sediento. Esto es vida al moribundo. Es palabra. Es palabra. Entonces nosotros cada vez esperamos que venga un predicador y que a esa palabra nos dé su interpretación. Amado, el Espíritu que está en ti te ha de confirmar la palabra, porque la palabra es Cristo. Y yo quiero leer la palabra antes de compartir lo que considero Dios me ha dado para compartir en este tiempo. Pero la palabra, Romanos 8:9 dice: pero ustedes no están dominados por su naturaleza pecaminosa. Son controlados por el Espíritu, si el Espíritu de Dios vive en ustedes. Estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente. Y recuerden que los que no tienen el Espíritu de Cristo en ellos, de ninguna manera pertenecen a Dios. O sea, ¿cuál es el sello de alguien que es de Cristo? Tener al Espíritu de Dios. Y Cristo vive en ustedes. Amado, esto está escrito hace más de 2000 años. Y nosotros todavía tenemos que andar explicando qué significa que el Espíritu de Dios esté en nosotros y que Cristo viva en nosotros. Entonces, si Cristo vive en ustedes, aunque el cuerpo morirá por causa del pecado, el Espíritu les dará vida. Porque ustedes ya fueron declarados justos ante los ojos de Dios. Palabra, alimento. Tengo testimonio de que usted necesita oír estas verdades eternas. El Espíritu de Dios, quien levantó a Jesús de los muertos, vive en ustedes. No es que viene, no es que visita, vive, mora. Y así como Dios levantó a Cristo Jesús de los muertos, Él le dará vida a sus cuerpos mortales mediante el mismo Espíritu quien vive en ustedes. O sea, ¿quién es el que nos da la vida? El Espíritu que mora en nosotros. Por lo tanto, amado hermano, no están obligados a hacer lo que su naturaleza pecaminosa les incita a hacer.
Por lo tanto, amados hermanos, no están obligados a hacer lo que su naturaleza pecaminosa los incita a hacer. Pues si viven obedeciéndola, morirán. Pero si mediante el poder del Espíritu hacen morir las acciones de la naturaleza pecaminosa, entonces vivirán. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y ustedes, escuche, y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. En cambio, recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Y ahora le llamamos Abba Padre. Pues su Espíritu se une a nuestro espíritu para confirmar que somos hijos de Dios. Y como somos sus hijos, también somos sus herederos. De hecho, somos herederos junto con Cristo de la gloria de Dios. Pero si vamos a participar de su gloria, también debemos participar de su sufrimiento. Sin embargo, lo que ahora sufrimos no es nada comparado con la gloria que Él nos va a revelar más adelante. Pues toda la creación espera con anhelo el día futuro en que Dios revelará quiénes son verdaderamente sus hijos. Contra su propia voluntad, toda la creación quedó sujeta a la maldición de Dios, pero con gran esperanza la creación espera el día en que se unirán junto a los hijos de Dios a la gloriosa libertad de la muerte y de la descomposición. Pues sabemos que hasta el día de hoy toda la creación gime de angustia como si estuviera dolor de parto. Y los hijos y los creyentes también gemimos, aunque tenemos al Espíritu de Dios en nosotros como muestra de anticipada de la gloria futura. No sé, estoy leyendo palabra, no estoy todavía agregando. Amados, les invito a que puedan entender por el Espíritu lo que nos está hablando la palabra. Ya están en Cristo, ya tienen el Espíritu, ya tienen la gloriosa presencia, ya tienen el adelanto de lo que viene, ya lo tienen. Y constantemente nos recuerda que ya lo tienen, que ya lo tenemos. Voy a ahora entrar al tema. Romanos 8:1 dice ahora: pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Se recuerda? Estamos, tenemos. Diga conmigo, estamos y tenemos. Hable bien, por favor. Hable bien, hablemos bien. Estamos y tenemos. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Verso número 6 dice: porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. La palabra ocuparse en su traducción original es una inclinación mental. Ocuparse es estar inclinado en propósito. ¿Ok? Ocuparse es estar inclinado en propósito, es que mi mente está en algo específico. Entonces, cada vez que yo me ocupo de algo, mi mente estará ahí, pero mi propósito también. Es imposible que mi mente esté en algo y mi propósito en otra cosa. Es imposible. Entonces, cuando la Escritura dice, ocúpense del Espíritu, dice que tu mente y propósito esté ahí. Uno de los engaños más grandes que tratamos de, no autoengañamos, es decir, que vivimos en el Espíritu cuando nuestra mente está ocupada en la carne. No, vivo en el Espíritu. ¿Cómo puede vivir en el Espíritu si las obras son de la carne? Ahora, cuando nosotros leemos Romanos, cuando nosotros leemos que dice que somos, que tenemos, que se nos ha dado, es el Espíritu Santo que está en nosotros, que nos permite participar, esto es importante, de la naturaleza divina. Es por medio del Espíritu que somos participantes de la naturaleza divina. Yo ruego al Espíritu Santo, te ruego, Espíritu, no tengo las palabras de hombre para impartir lo que solamente tú puedes hacer.
Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 4, dice: por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. O sea, dice que por medio de estas promesas, por medio de todo lo que Él nos ha dado, tiene un fin, tiene una meta: participar de esta naturaleza divina. ¿Cómo participo de esta naturaleza divina? Al nacer de nuevo. Mi nuevo nacimiento, el nuevo nacimiento me hace partícipe de la nueva naturaleza. Puedo vivir en esa naturaleza. Puede que por fuera sigamos siendo los mismos. Puede ser que por fuera nuestros cuerpos se sigan deteriorando, sigan apareciendo arrugas, canas y todo lo que lleva consigo el avance de la edad. Pero tú naciste en Cristo, eres nueva criatura ese día en que se fueron abiertos tus ojos y el Evangelio transformó todo nuestro ser. Ese día nosotros nacimos de nuevo. Ese nuevo nacimiento provoca en nosotros un cambio de naturaleza. No es un cambio de religión, por favor. Es ese entendimiento de que Cristo lo es todo, que el Padre eterno tiene un propósito y que el Espíritu Santo ha venido a nosotros para en nosotros cumplir el propósito de llegar a dar la medida del Hijo. O sea, un niño pequeño. Yo tengo mi hijo pequeño, Isaac. Isaac es muy parecido a Israel. E Israel es muy parecido cuando yo tenía su edad. ¿Me siguen? Somos los tres parecidos. ¿Qué quiere decir esto? No estoy chocheando. Estoy diciendo que la imagen que tiene el niño va creciendo hasta llegar a dar una imagen muy parecida a quien lo engendró, por un tema de naturaleza. Entonces el Padre tiene un propósito con este nuevo nacimiento. Isaac, a su tiempo o a su edad, cuando tenga mi edad, lo más probable es que tenga rasgos muy parecidos a mí, por un tema de genética, por un tema de naturaleza. Cuando nosotros nacimos de nuevo, en nosotros hay una nueva naturaleza que debe seguir expandiéndose y creciendo y manifestando. Entonces, el nuevo nacimiento es parte de la nueva naturaleza. Se lo explico más fácil, se lo explico con manzanita. Todo ser viviente tiene que nacer. Todo ser viviente tiene que. Entonces nosotros pensamos y entendemos y a veces definimos, es que antes yo era, y ponga la religión que usted era, y ahora soy. Amado, quiero decirle inmediatamente que en el cielo nadie ve católico, ni evangélico, ni mormones, ni testigo de Jehová. El Padre ve a Cristo. Y los que están en Cristo, Él los ve en Él. Los letreros no sirven ni salvan a nadie. Los letreros lo hacemos para identificarnos. Todos vivimos en un lugar, en una dirección. Pero nuestro énfasis no está en eso. Mi énfasis no está tampoco en que en el censo declares que eres evangélico si no has nacido de nuevo. El nuevo nacimiento te incorpora en una nueva naturaleza. Y al nacer, nacemos de una naturaleza perfecta e incorruptible. La naturaleza del Padre, la naturaleza de Cristo, la naturaleza del Espíritu Santo es perfecta e incorruptible. No hay en Él nada que agregar, no hay en Él nada que se pueda corromper. Dígame amén. Yo quiero que vamos avanzando. En Él no hay falta, en Él no hay mudanza, en Él no hay variación. Él es todo lo que la Escritura dice que es. Quiero atraer su atención y a los que están en la red. Amado, Él es santo,
Él es incorruptible, Él cumple sus promesas. Si Él dijo que lo hará, lo va a hacer. Él no es hombre para arrepentirse, ni hijo de hombre. No, Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Amado, es esa naturaleza de la que estamos hablando y es esa naturaleza que está en nosotros. A medida que Cristo comienza a crecer en nosotros, como hablaba recién de mi hijo menor, Él comienza a ser formado en nosotros. La naturaleza divina comienza a ser manifestada en nuestro ser. No se trata de congregarme más, no se trata de venir a una congregación ni saberme las canciones. Se trata de que esta nueva naturaleza divina, perfecta e incorruptible comienza a crecer en mí. Entonces nosotros ya no medimos el crecimiento por los años que voy amontonando ni los versos que tengo. El crecimiento se ve por la manifestación que logramos alcanzar de esta nueva naturaleza. No es los años que ha estado en una congregación, no es los años que ha servido, es cuánto Cristo ha aumentado en nosotros. A causa de este crecimiento de Cristo en nosotros, nuestro vivir es transformado. Nuestro vivir debe ser transformado. Amados que están oyendo y viendo, no podemos decir que Cristo vive en nosotros si nuestro vivir no es transformado. El vivir es externo. El vivir es algo externo, pero que manifiesta lo que pasó en lo interior. ¿Qué hace la religión? Opera de manera inversa. En el nuevo nacimiento, amados, se genera en lo interno, pero se manifiesta en lo externo. ¿Qué hace la religión? Nos transforma en hipócritas porque opera afuera. Los ritos, la forma, porque la religión también tiene una esencia del reino, pero opera afuera. Entonces empieza a cambiarnos nuestra manera de vestir, empieza a cambiarnos nuestra manera de expresarnos y pareciera que es algo natural. Amado, ¿sabe lo que sucede? Es artificial. Hablaba con mi esposa, ayer teníamos una conversación muy profunda acerca de ciertas cosas que nosotros le llamamos naturales, pero le estamos echando manito a Dios. Y yo ruego que cada uno de los que estamos acá, por favor, empecemos a reflexionar en cuántos asuntos nosotros somos los que tenemos el control. Un nacido de nuevo pierde el control de su vida. Y si él dice que sí, sí. Y si él dice que no, como dice Isaac, no. Pero estamos ahí tratando de darle el dedo vuelta a Dios. ¿Por qué? Por la carne. El vivir de cada uno de nosotros, el vivir de una persona, el vivir suyo, cuando nosotros nos miramos al espejo, ¿sabe lo que estamos reflejando? Es quien nos gobierna. Amado, no hay nada más terrible que usar al chavo como profeta de estos tiempos. Se me chispoteó. Nunca se chispoteó, hermano. Eso estaba allá adentro. Esa acción estaba allá adentro. Ese pensamiento estaba allá adentro. Esa palabra estaba allá adentro. No que se chispoteó. Por esa razón no podemos manifestar lo contrario, porque somos lo que nos gobierna. Porque quien vive en la naturaleza de la carne, ¿qué cree que manifestará? La carne. Y quiero rápidamente hablarles de Gálatas. Muchas palabras vamos a leer hoy. Y voy a leer varios versos. Y ruego que la palabra sea, el verbo sea el que ministre nuestras vidas y que ministre sus vidas que están ahí. Gálatas 5:16 dice: andad pues en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen.
para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y mire, acá hay una lista. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejía, envidia, homicidio, borracho, orgía y cosas semejantes a estas. Amado, y manifiestas son las obras de la carne. No está diciendo, hay algo por ahí, me imagino, son manifiestas, se ven. Como lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu, y no habla de frutos, habla del fruto, habla de una persona. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Porque los que son de Cristo, ¿qué dice? Han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Entonces, iglesia, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Si vivimos por el Espíritu, andemos por el Espíritu. Y que no haya en medio nuestro obras de la carne, porque son manifiestas. ¿Cómo se manifiesta el crecimiento del cristiano? Se los dije hace unos minutos. Por la manifestación de Cristo. No es un asunto de cuánta Biblia sé, menos de cuánto tiempo me congrego. El crecimiento de un cristiano está relacionado con el crecimiento de su vida en nosotros. La carne no puede producir el crecimiento de Cristo porque pertenece a otra naturaleza. Sé que a veces este mensaje va a tener que reverlo o me va a pedir las notas. Pero yo ruego que el Espíritu Santo le ministre. Hay un ámbito de gobierno de Dios. Hay un ámbito de vida de Dios y es en el Espíritu, no es en la carne. Hemos venido hablando de eso. La naturaleza de la carne es pecado. Es vivir alejada de Dios. Por eso nosotros queremos tratar con hábitos. Cuando los problemas no son los hábitos. El problema es un tema de naturaleza, es más profundo. Muchos doctores, aquí tengo una enfermera que me diga lo contrario, muchos doctores a veces solo se preocupan de atender el síntoma. ¿Sí? Pero no atacan lo que lo genera. Entonces nosotros en la carne queremos cambiar la ira. Síntoma. Queremos cambiar el rencor, queremos cambiar el odio, y empezamos a cambiar con nuestra fuerza el diagnóstico. Y le damos aspirina. Y el que se pone nervioso empieza a ver con qué calma la ansiedad. ¿Y cuál es el fondo? Hay que tratar el fondo. Y el fondo es un tema de naturaleza. Lo que el Señor vino a hacer, vino a tratar con la naturaleza, no vino a cambiar hábitos. Usted puede cambiar en 3 meses hábitos con las fuerzas de la carne. ¿Lo puede hacer? ¿Lo puede? ¿Sabía usted que se puede? Con las fuerzas de la carne. Pero cambiar naturaleza se requiere la obra de Cristo y del Espíritu Santo. Somos lo que pensamos, somos lo que nos gobierna. Si alguien me ayuda, no sé cuántos minutos llevo, puntito. El síntoma es lo que nosotros vemos. Podemos ver el pecado, podemos ver la ira, podemos ver el rencor, porque son manifiestas. Pero amado, Dios quiere tratar con el fondo. Porque la carne tiene una naturaleza que es muerte y tiniebla. No puede actuar, no actúa. La carne nunca buscará la luz. Dice la Escritura en Juan que la luz vino. ¿Y sabe lo que hizo el pueblo?
Amó más las tinieblas que la luz. Esa es la carne, véala, vea la carne, busca la tiniebla, busca la oscuridad, porque la carne vive en muerte. Más los que son guiados por el Espíritu corren a la luz. Gloria a Dios. Yo le estoy mostrando la palabra. Gracias. Amados, la carne no puede generar vida porque está muerta. Delante de Dios la carne está muerta. Entonces, ¿qué puede generar vida? Solo la vida. La vida es la única que genera la vida. Y la Escritura dice que ¿quién es la vida? Es Jesucristo la vida. Él es el que puede generar vida. Él es el que genera transformación. Él es el que nos saca de los estados de muerte. Él es el que nos resucita. Él es el que nos cambia. Amado, no es con nuestra fuerza. El grave problema es que estamos tratando con nuestra fuerza. ¿Cuándo nos daremos cuenta que no se puede? Por eso el Espíritu, por eso la necesidad de que volvamos a oír al Espíritu, por eso la necesidad de que lo busquemos, por eso la necesidad de clamar, por eso la necesidad de estar conscientes de esta llenura de esa persona maravillosa. No esperes desde la carne producir a Cristo. Y aquí andamos. Quiero ser más cristiano. Quiero parecer más cristiano. ¿Cuántos han vivido esa crisis? Y si me pongo una corbatita y si me pongo un vestido, parezco más cristiana. Carne. Puedes vestir la carne, sigue siendo carne. ¿Sabe la autoridad que tengo para predicarte hoy? ¿Quiere oír la autoridad que tengo para predicarle hoy? Sé y eternamente sé que mi carne no vale un peso. Que el que está parado aquí, que esto que ve se va a podrir, como decía un pastor, se lo va a comer los gusanos. Pero lo que puedo impartir no es mi carne, no es mi oratoria. Yo imparto a quien tengo dentro. El que te aconseja no es Miguel, es el que vive en mí. El que predica, el que toma estas notas no es esta carne. No tiene de qué gloriarse. Esta carne es inclinada al pecado. Y no hablo del cuerpo, hablo de la inclinación de esa naturaleza. Cuando la vida de Cristo comienza a expandirse dentro de nosotros, mira qué lindo. Todo lo que estaba muerto cobra vida. Tenemos en medio nuestro un muchacho que no salía de su cuarto, que vivía en oscuridad, que vivía en depresión. ¿Hasta qué? Hasta que bajó un ángel del cielo y le golpeó la puerta. Hasta que Dios usó a alguien con una medida de Cristo para reconciliarlo con el Señor. Y ese muchacho, vieran cómo testifica del fin de semana que tuvo la semana pasada. No salía, no disfrutaba. Es que fue Jorge y Eli. No fue Jorge y Eli, fue la medida de Cristo que está en ellos. Fue el Cristo que está en ellos, que lo llevó a un muchacho que a lo mejor ninguno de nosotros dábamos nada por él. Y Cristo empezó donde estaba muerto. Él empezó a tocar. Aleluya. Había un sueño muerto. Le dice: levántate, ven, sal fuera. Porque donde Él pasa, porque Él donde opera, lo muerto cobra vida. Por eso yo te invito a vivir esta vida. No que te quedes con la nota ni la transmisión. Vívela, clama. Tendrás que llorar, tendrás que buscarlo, tendrás que decir: esto es carne, sí, he querido agradarle. Necesito un nuevo nacimiento, necesito morir. Pero esas son cosas que se dan en la intimidad. Es el crecimiento de Él el que hace que no obedezcamos la carne.
Es el crecimiento de Cristo el que hace que no obedezcamos la carne. No es tu brazo fuerte, hermano. Si el único que tiene brazo fuerte es nuestro Señor. Dice que con brazo fuerte sacó a Israel de esclavitud. Con brazo fuerte. No es nuestro brazo de carne, no es nuestra fuerza. ¿Cuántos acá se han cansado de luchar con su fuerza? Y ¿sabe? Y les voy a decir la verdad para que mueran. Voy a tirarle el último puñado de tierra a los que algunos deben morir. Entonces es más fácil vivir por la vida frustrado. Y andar cargando la frustración, y andar cargando el no puedo, y andar cargando es que tanto tiempo. Amados míos, ya es tiempo de morir. ¿Cómo? Dice la Escritura en la cruz. Vaya a la cruz. Y no falta el pillo por ahí que dice, ¿y puedo ir acompañado? No. Te podemos decir dónde queda. Te podemos decir cuál es el camino. Pero la cruz Jesucristo fue solo. ¿Sabe? Esa cruz representa a nosotros la puerta a la vida eterna. La puerta a la vida del Espíritu. La verdadera libertad está en andar en el Espíritu. Escuche, no es más actividad. No es distraer la mente. No es pensar en otra cosa. Es vivir en el Espíritu. Quiero decirte, amado, que es la vida del Espíritu la que te hace invencible. Te bendecimos. Vamos, que se fue. Espíritu Santo, abre nuestros ojos. Abre los ojos de nuestro entendimiento. Que los caudales de tu río rompan en nosotros todo embotellamiento en nosotros. Todo lo que nos deje que tu espíritu, que tu vida fluya. Amados, aquellos que viven en la vida del Espíritu se transforman en invencibles. No hay circunstancia que los derribe. Porque ya entendieron que no es en su fuerza, sino que en las fuerzas de Él. Que no es a mi manera, es la manera de Él. No es Miguel, es Él en nosotros. Dile a tu cuerpo, dile a tu mente, dile a tu carne, no eres tú, es Él en nosotros. Cuando nacemos de nuevo, cuando nacemos del Espíritu, todo nuestro interior comienza a ser totalmente transformado. O sea, la vida de Cristo está creciendo en nosotros. Cuando su vida comienza a avanzar en nosotros, toda mentira y engaño sale de nuestras mentes. Y ahora le damos paso a una mente de verdad. Una mente de Cristo. Los computadores, tú hoy día, de hecho, tratamos de hacer algo con el computador que teníamos y yo quería instalarle un programa del 2009 al computador que 2022 y el técnico dijo que era incompatible porque el programa era muy viejo para el computador. Algo así como
que no se puede echar vino nuevo en odres viejos. Los computadores funcionan con un software. Darly lo va a mencionar mejor. Pero ese software tiene que ir dentro de un hardware. ¿Está bien? Y a veces el hardware es incompatible con el software. Se lo voy a hablar para los que no entienden mucho de computación. A veces la parte física no es compatible con los programas y los sistemas operativos que han de cargarse. ¿No será que estamos funcionando con un sistema operativo que está obsoleto, que se llama carne, donde te han llenado de mentiras? Y no solamente te llenaron, las creíste todas. Y compraste todos sus engaños. Y compraste todas sus tentaciones. Y le creíste a todo lo que este sistema viciado puso en nosotros. Pero para eso, estos computadores tienen una solución. Se llama, y lo dice tal cual, restaurar de fábrica. ¿Lo entendiste? ¿Sabe lo que nos libera de la carne? ¿Sabe lo que nos libera de la corrupción? Es una restauración de fábrica que nos lleva al origen, cuando éramos un espíritu con Él, cuando le oíamos y le conocíamos, cuando este sistema no había metido sus manos para educarnos, cuando no existía ni la física, ni la química, ni la matemática, simplemente éramos espíritu, y lo del espíritu es del espíritu. Y si el espíritu dice que hay cosas que rompen la materia, lo hará, porque es espíritu. Es que nunca voy a poder vencer eso en tu carne, hermano. En tu carne es verdad, no podrás. Pero y en el espíritu eres invencible. Amado, por favor, yo ruego que esta palabra la reciban en su espíritu. Aquellos que están en Cristo son invencibles. Cuando su mente se establece en nosotros, todo lo que el Padre dijo es verdad. No vivimos bajo mentira, no vivimos bajo engaño, no necesitamos que un predicador nos estimule. No necesitamos que las circunstancias cambien. Yo sé que mi Redentor vive. Y esto lo publiqué a las 5 de la mañana para los que vieron mi Facebook, porque a esa hora el Padre me ministraba esto. Todos necesitamos volver a oír lo que el Padre cantó de nosotros. Todos necesitamos oír lo que el Padre dijo de nosotros. Debemos reconciliarnos con su voz. ¿Qué quiere decir eso? Que se abran nuestros oídos para oír al Padre. No necesitamos más predicadores famosos. Necesitamos oír a papá. No me necesitas a mí. Necesitas oír a tu Padre. No necesitas estar más metido en reuniones aquí. Necesitas saber quién eres para tu Padre, para el que te formó, para el que te creó. Y eso no lo oye la carne, no puede. No está facultada, no tiene la naturaleza para poder descifrar palabras tan maravillosas que la Escritura no habla, que el Espíritu gime con sonido indecible, que nadie lo puede entender. Hay oración, hermano, que tú vas y solo te quedas quieto y el Espíritu empieza a orar por ti. Porque Él sabe de qué tienes necesidad.
por el Espíritu. Debemos recuperar la memoria. Amados, recuperemos la memoria de lo que el Padre dijo de nosotros. Está tan marcado entre nosotros lo que este mundo dijo de nosotros, lo que el doctor dijo de nosotros, lo que la genética dice. Voy a morir diabético porque todos murieron. ¿Por qué tenemos que creer eso? Y Padre, ¿cuándo? O sea, ¿me quiere decir que la palabra de tu Padre que te llamó a existencia tiene menos poder que un doctor? Que un doctor que habla en la carne, que se va a morir igual que el que está diagnosticando. Espíritu Santo, permítenos reconciliarnos con la voz de papá. Muchos hablan del conocimiento de Dios por comer, por conocer un poco de Él o por cambiarse de religión. Quiero decirte que el plan eterno nunca se trató de religión. Nunca se trató de una religión, siempre se trató de una relación. Los hombres, en su incapacidad de entender a un Dios multiforme gracia, inventaron esto. Los hombres, los pensantes, en la incapacidad de poder interpretarnos o darnos a conocer a un Dios de multiforme gracia, que se revela a los niños, que se revela bien Isaac, que se revela a los ancianos, que se revela a los moribundos, que se revela a los crucificados. Ese Dios de multiforme vienen los hombres a decir: no, es que por este camino se llega a Roma, o por este otro camino vas por acá. Amado mío, los caminos de los hombres son esos, caminos de hombre, pero el camino del Padre se llama Jesucristo. Todo aquel que está en Cristo llega al Padre sin intermediario, sin papa y sin pastores y sin apóstoles. Llega a Cristo y llega al Padre. Hay cosas que tienen que empezar a decirse, porque aún nosotros hemos levantado ídolos. Y si yo he sido ídolo para usted, por favor, ya vaya botándome del pedestal, porque el día que me caiga, usted va a hablar en contra mío y en contra de Dios. Yo estoy en las mismas peleas que usted. Y a veces no quisiera usted estar en mis zapatos. El Padre no estableció varios caminos. El Padre estableció un camino. Y aún en estos tiempos que tenemos tanta luz, seguimos viviendo bajo malentendidos. Espíritu Santo, abre los oídos para oír a papá, para oír tus palabras, para saber cuando estás en un lugar, para saber cuando hay que salir corriendo de un lugar. Cristo no es solo una definición de una vida. Cristo es la única manera de vivir. Qué hermoso. Porque usted puede decir: el alpinista tiene un estilo de vida, el deportista tiene un estilo de vida, el vegetariano tiene, esos son estilos, pero la única vida es Cristo. Entonces no venga a decir que el cristianismo es un estilo de vida. Por favor, cuando ustedes le pregunten a dónde está asistiendo o con quién se está congregando, no le diga que se volvió evangélico, por favor. Me volví a Cristo, transformó mi vida. Y desde que me encontré con Él ya no soy el mismo ni la misma. Soy una nueva criatura. ¿Importa el letrero? Dígalo, por favor, dígalo. No importa el letrero. Porque cuando el Padre estableció una relación, dijo: mi hijo. Mi hijo. Y los hombres, ¿qué es lo que defendemos? El letrero. Cristo es nuestra vida por dentro y Él es lo que expresamos fuera. Siempre lo que está afuera es lo que te gobierna adentro.
Amén. Entonces cada vez que nosotros expresamos algo, es lo que ya. Amén. Quiero seguir avanzando. Déjenme solo revisar. Dios mío, dame poder de síntesis, Señor. Ha sido muy diferente el mensaje el día de hoy. Su Espíritu sé que ha ministrado de una manera especial. Pablo decía, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Cuál era la vida de Pablo? ¿Cuál era la vida de Pablo? ¿Qué lo gobernaba Pablo? Ahora, un ejemplo claro de alguien que nació del Espíritu. Porque, amado, ¿sabe? En estos años de iglesia y en estos años de andar en tanto evento, hemos tenido que ver tantos malos entendidos de lo que es la vida del Espíritu. Entonces uno dice que la vida del Espíritu es el que mueve más la cabeza. Y una vez fuimos a tocar a un lugar y mientras tocábamos una hermana salía y le pegaba a la otra en las manos y la otra quedaba tiritando. Después yo para allá y le pegaba. ¿Qué era eso? Vida del Espíritu, según ellos. La vida del Espíritu no tiene que ver con manifestaciones. Yo no voy a poner en juego una manifestación. Lo que yo estoy diciendo es la vida del Espíritu, para que le sea a usted claro de hoy día para adelante. La vida de Cristo expresa a Cristo. El que anda en la vida del Espíritu expresa a Cristo. ¿Sí? ¿Qué dice la Escritura? Anda en el Espíritu, no satisfaga los deseos de la carne. La carne es Adán, el Espíritu es Cristo. Un cristiano no es una persona que se esfuerza por hacer cosas buenas. 2022, voy a ser más bueno. ¿A dónde? ¿En la carne o en el Espíritu? Porque en la carne se pueden hacer cosas buenas. Si usted puede darle un dinero a alguien que está pidiendo la esquina en la carne. Está bueno. Vivir en el Espíritu y la vida de Cristo, para muchos de nosotros, y esto lo reorganizamos ahora mismo, es como ¿a dónde vamos a llegar? Esa es la meta. ¿Cuál es la meta? Pastor, mi meta es vivir en el Espíritu. Aleluya. Y todos los pastores que, qué hermano me ha entendido. Hermano, si ese es el origen. O sea, el nuevo nacimiento es en el Espíritu. O sea, ya naciste. No es que algún día viviré en el Espíritu. ¿Para qué postergar algo que ya te sucedió? O como que Walter me diga, ¿qué edad tienes, Walter, ya? Ha pasado el tiempo. 36. Yo lo conocí chiporrito. 36 años y como que Walter me diga, estoy esperando nacer, pastor. A ver. Yo te veo y te veo bien crecido. No, pastor, algún día quiero nacer. ¿Encuentran que hay un problema en lo que me está expresando? Bueno, se los dejo a ustedes para que son gente pensante. Algún día, pastor, voy a nacer del Espíritu. ¿Algún día? Tú eres más peligroso, tú andas ahí en la carne. Ahí se las dejo. La vida del cristiano es la vida de Cristo impartida en nosotros, propagada, llenándolo todo y afectando a todo lo que está a nuestro alrededor. Quiero afirmar lo siguiente: no estamos corriendo hacia una meta, ya estamos en Cristo. Y el error de nosotros es que pensar que estar en Cristo nos va a pasar después de la muerte. Vuelvo a repetir esto. Pensamos como que la eternidad es después de que muramos y ahí comenzamos recién. Amado, eso ya aconteció. Pablo, lo que leí, Pablo dice que ya fuimos llenados de su Espíritu, que ya fuimos justificados, que ya fuimos perdonados, que lo que hoy tenemos es la vida de Cristo. Entonces ya no vivo yo. Y ahí ya, ojo, esto no es romántico. Y ahí están los evangélicos cantando en los eventos. Ya no vivo yo. Y gritan fuerte, Cristo vive en mí. Llegan a la casa y se les suelta la cadena y muchas cosas que usted conoce.
La vida del Espíritu trata de vivir a Cristo. No es imitar una vida. Ojo, no es imitar. Es vivir lo que ya está en nosotros. No podemos vivir imitando a Cristo, porque lo vas a hacer en la carne. Esto es una línea muy delgadita que quiero que entiendan. La imitación no es algo natural. Durante este último tiempo en Chile se han puesto muy de moda, en el mundo se ha puesto muy de moda los dobles, ¿sí? Y usted lo ha visto. Usted cierra los ojos y usted está escuchando al cantante. Y usted dice, oh, pero ¿usted qué termina diciendo? ¿Es una buena? Y cuando abre los ojos, está más maquillado. ¿Sí? ¿Lo digo o no lo digo? ¿Lo digo, no? Y a veces nosotros cerramos los ojos así, oh, y parecemos ángeles aquí. Abrimos los ojos y estamos más maquillados. Y qué triste que a eso la Escritura le llama hipócritas. Porque no son originales. Son imitadores, son falsos. Nosotros no somos imitación. Nosotros tenemos al original dentro. Aquel que nació de nuevo tiene al original dentro. Por tanto, expresar amor no es que yo tengo que ir a un retiro para que me enseñen el amor ágape, el amor. No. Yo nací de nuevo, por tanto el amor está en mí. Y ese amor no es love. Mañana 14 de febrero muchos se reconcilian con el amor porque les conviene. Ese es un día comercial. 50 minutos. Dios mío. Está bueno, pero ¿quién me va a aguantar 50 minutos al otro lado? Pero vamos a predicar por mis hermanos. Vamos, sigamos. Quiero terminar esto que Dios, ya saben por qué me despertó. No vamos a vivir imitando, porque el fruto de Cristo en nosotros será original. Toda imitación, por muy exacta que parezca, sigue siendo una copia. Él es original, Él es la vida, Él es a quien debemos vivir. Yo vivo a Cristo. La vida del Espíritu es Cristo. Y el cristiano es Cristo. Escuche. Cualquier cosa inferior a Cristo es una imitación. Cualquier cosa inferior a Cristo es una imitación. Una buena imitación. Cuidemos a Rodolfo ahí. ¿Estás bien, Rodolfo? Bajé la voz por amor a ti. Damos gracias que estás con nosotros acá. Cualquier imitación inferior, cualquier cosa inferior a Cristo es una imitación. Y eso hace la carne. Imita. Imita al bueno. Trata de hablar como bueno. Se viste como bueno, pero no es bueno. Todo lo que procede del hombre, y esto ya voy terminando, todo lo que procede del hombre no puede agradar a Dios. ¿Sabe por qué? Porque es carne. Hablaba con un hermano hace unos días y me contaba yo le contaba a él que hay congregaciones, hay locales que se han hecho con ofrendas de narcotraficantes. ¿Sabían ustedes eso? Claro, el que la recibe dice, bendición de Dios. Pero seamos, eso es carne. Y aunque sea el mejor local, porque no es la iglesia está aquí sentada, en este lugar lejano, con paloma y todo incluido. Esta es la iglesia. Esta es la iglesia.
locales se van a levantar miles, cientos, pero en corrupción. La iglesia es incorruptible. La iglesia no tiene nada que ver con obras de la carne. La iglesia es una vida de Cristo en nosotros. Por eso ahí está la meta. Viva al que tiene dentro, deje libre al que tiene dentro. Para eso muera la carne. Por favor, termino. Dice Hebreos 13:20: y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, mire lo que dice: os haga aptos en toda buena obra. Esto vamos a seguir la próxima semana. Os haga apto en toda buena obra, para que hagáis su voluntad. ¿Cuáles son las buenas obras? Amén. No, Dios nos llamó a hacer buenas obras y hacemos un comedor solidario. ¿Y si no está en la voluntad de Dios? Hagamos una ONG. ¿Y si no está en su voluntad? Y los hombres planean y hagamos esto y hagamos esto otro, y si no está en su voluntad. Pero dice, mire, y ahora va a entender. Verso 21, si me lo puedes poner por favor, verso 21, Hebreos 13:21, porque ahora le va a quedar claro. Y con esto termino, le prometo que termino. Me cuesta, ¿sabe qué? Hay muchos, Dios me ministró mucho. Os haga aptos en toda buena obra, para que hagáis su voluntad. Y esto tienes que entenderlo de una vez para siempre. ¿Quién es el que hace? Pero ahí lo dice. ¿Qué dice? ¿Se le olvidó leer? Haciendo Él. A ver. Haciendo Él. ¿En quién? Es Él el que hace en nosotros. No, amados, si esto tiene que entenderse por el Espíritu. Es Él el que hace en nosotros. ¿De qué voy a decir yo? No, es que yo construí esto. Es que yo le prediqué a tanto. Es que usted no sabe que lo que he hecho, amado, es Él en nosotros. Porque cada vez que tú le antepongas el yo, echaste a perder todo el testimonio. Por muy lindo que suene. Porque Pablo lo dice, ya no vivo yo. Entonces, ¿por qué voy a hablar de yo si estoy muerto? Y los muertos no hablan. Es Él en nosotros. Y es Él en nosotros que hace, diga, lo agradable delante de Jesucristo. Él es. Voy a terminar acá. Amados, yo les pido que durante esta semana sigan reflexionando en lo que hemos venido hablando acerca de Romanos, cómo nos habla de la vida verdadera del Espíritu. Vamos a salir de misticismo, vamos a salir de cosas abstractas. La vida de Cristo, la vida del Espíritu es tangible y se ve. No es algo que va a pasar, es algo que ya pasó y en nosotros ya habita Cristo. No somos dioses como unas corrientes por ahí. Somos lo que el Padre diseñó. La iglesia es el cuerpo de Cristo, y como orábamos al inicio, un cuerpo sin espíritu está muerto. Entonces requerimos que el cuerpo esté lleno del Espíritu Santo. Padre, gracias por este día. Gracias por este día.